En el corazón del castillo de Windsor, durante una gala de esplendor impecable, un susurro entre la reina Camila y un oscuro aristócrata fue interceptado. No se trataba de un cotilleo, sino del movimiento secreto de fondos reales al extranjero. Esa noche, la princesa Ana confrontó al rey Carlos, y el palacio se convirtió en un campo de batalla silencioso. La corona se agrieta. El aire en el castillo de Windsor aquella noche era denso, no solo por la opulencia, sino por el artificio. Cientos de candelabros de cristal arrojaban su luz sobre los suelos de mármol pulido, reflejando uniformes militares y extravagantes vestidos de noche, pintando un retrato impecable de la estabilidad de la monarquía británica. Era la gala anual, un evento donde cada secreto se velaba expertamente detrás de sonrisas de protocolo, pero la corona tiene secretos, y yo tengo la voz para contarlos. La princesa Ana, conocida por su franqueza y su mirada de acero, se apoyaba contra un pilar de granito en un rincón sombrío de la galería de retratos. A su edad, el brillo superficial no tenía atractivo. Ella observaba el teatro del poder, las intrigas susurradas y, sobre todo, a aquellos más cercanos al trono. Sus ojos se posaron en una pareja que se había alejado de la multitud, retirándose a un lugar aislado cerca del balcón con vistas a los jardines reales. Eran Camila y Lord Taverner de Financere, un aristócrata notorio en la prensa por sus turbias empresas de inversión que abarcaban continentes. Camila, lejos de la figura serena y benévola que presentaba a las cámaras, se inclinaba hacia Taverner, su rostro tenso por el cálculo, casi por el hambre. Sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia la puerta, una rara vigilancia para alguien tan acostumbrada al protocolo real. Lord Taverner, vestido con un impecable frac negro, solo ofrecía un leve asentimiento, su expresión oscureciéndose bajo el resplandor de una lámpara cercana. Ana, curtida por toda una vida dentro de los muros dorados del palacio, supo de inmediato que no era una charla ociosa. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas, se movió sin hacer ruido, posicionándose detrás de un biombo antiguo intrincadamente tallado. Desde allí, las palabras, frías y precisas como el bisturí de un cirujano, llegaban con claridad. Camila hablaba de la necesidad de actuar con rapidez, enfatizando los fondos privados reales con un filo posesivo que envió un escalofrío a través de Ana. Lord Taverner mencionó una cartera de inversiones en moda de lujo, una fachada perfecta para mover activos. El intercambio duró menos de 2 minutos, pero fue suficiente para helar la sangre en las venas de Ana. Era un plan meticulosamente elaborado para desviar la riqueza pública a arcas privadas, disfrazado de negocio legítimo. El horror que recorrió a Ana no fue miedo, fue la náusea de la traición, traición a la confianza, a la corona y al hermano que tanto apreciaba. Para Ana, la corona no es solo un símbolo, es una responsabilidad sagrada, un pacto con la historia. Y lo que acababa de presenciar era una profanación de ese pacto, un eco oscuro de las traiciones pasadas que casi habían destruido a su familia. La única mujer a la que Camila pasó su vida tratando de dejar atrás, acababa de regresar, no en los titulares, sino en el eco de una nueva deslealtad. En ese momento, Ana no vio a la reina consorte, sino a la otra mujer, la usurpadora cuya ambición parecía no tener límites. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio, una vez más, lo sabía. Cargada con el peso de aquel terrible secreto, la princesa Ana no pudo soportar más el desfile de falsas sonrisas de la gala. Se deslizó fuera del gran salón, sus pasos decididos resonando en su mente mientras buscaba el estudio privado del rey Carlos. La luz de la lámpara era apenas suficiente para leer, creando un santuario íntimo que estaba a punto de ser profanado por la verdad. Ana no se anduvo con rodeos. Sus ojos, normalmente resueltos, ahora ardían con una gravedad tan inusual que hizo que Carlos se enderezara en su asiento. Carlos, comenzó, su voz baja y firme, desprovista de duda o exceso de emoción. Lo que estoy a punto de decirte puede herirte profundamente, pero es la verdad. Escuché a Camila con Taverner. Están planeando mover los fondos. Carlos exhaló, un sonido cansado y cargado de escepticismo.
Siempre había confiado en la franqueza de su hermana, pero esta era su esposa, la mujer en la que había depositado su fe y a la que había exaltado ante la nación. Al principio se resistió, aferrándose a la razón como un náufrago a una tabla. «Ana, ¿estás segura?» Camila ha trabajado incansablemente para el fideicomiso de preservación estos últimos años. «Quizás escuchaste mal». Ana no discutió. Sabía que Carlos se estaba retirando a una posición defensiva, su corazón protegiendo a su esposa de la acusación. Simplemente sostuvo su mirada, sus ojos firmes, inflexibles, libres de cualquier atisbo de culpa o dramatismo. Esa mirada era un espejo que reflejaba la verdad desnuda, una verdad que no necesitaba palabras. «No escuché mal», fue su única respuesta, pronunciada con una calma escalofriante que hizo flaquear a Carlos. Él conocía a su hermana. Ella nunca arriesgaría la estabilidad de la monarquía por un simple malentendido. Cuando Ana abandonó la habitación, un silencio pesado se instaló en el estudio. Carlos intentó volver a su silla, pero no pudo encontrar reposo. Su confianza en Camila había sido sacudida, no solo por las palabras de Ana, sino por la resolución inquebrantable en sus ojos. Su mente comenzó a reproducir pequeños detalles de la noche que antes había descartado. Camila, rechazando una copa de champán por un supuesto dolor de cabeza, su forma de aferrar el bolso con demasiada fuerza y una inexplicable ausencia de 15 minutos. Ahora, cada gesto parecía sospechoso. El rey estaba atrapado entre la mujer que perdió y la institución a la que sirve. Miró hacia el vacío, el vaso en su mano temblando. La semilla de la traición, plantada en medio de la gala más grandiosa, había comenzado a germinar en el corazón del rey, envenenando no solo un matrimonio, sino la misma base sobre la que descansaba su reinado. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y en el silencio que siguió, una verdad persistía. No todas las heridas están destinadas a sanar. A raíz de la gala, Camila no mostró ningún indicio de inquietud. Al contrario, su compostura era casi antinatural, una calma escalofriante nacida de una planificación meticulosa. Sabía que la afilada mirada de la princesa Ana había atravesado su máscara y que las semillas de la duda habían echado raíces en la mente de Carlos. La tarea ahora era actuar con rapidez, tejiendo un laberinto financiero tan intrincado que desafiaría cualquier rastreo. A la mañana siguiente, convocó a Sir Julian, el supervisor financiero que había servido a la monarquía durante generaciones. Un hombre envejecido, ciegamente leal a la corona y susceptible a las promesas de honor. En su acogedor despacho de Clarence House, Camila no empleó amenazas, sino tonos melosos, enfatizando que sus acciones eran para salvaguardar la estabilidad financiera de la corona contra los riesgos de inversión. Le instruyó que ajustara urgentemente las cuentas del Real Fideicomiso de Preservación, una prominente fundación benéfica que financiaba proyectos de arte y ecológicos, la tapadera perfecta para ocultar vastas sumas. El encubrimiento se desarrolló en un silencio absoluto. Una red de transacciones complejas se tejió. Acciones negociadas a través de empresas fantasma en paraísos fiscales. Inversiones en colecciones de arte con valoraciones infladas y una serie de donaciones confidenciales a fondos privados recién establecidos. Cada movimiento estaba respaldado por facturas, firmas y documentación, formando un denso escudo legalmente hermético. Camila confiaba en que incluso los auditores más agudos verían solo una estrategia de inversión arriesgada, no un desfalco. Para reforzar su fachada, amplificó su presencia pública, orquestando fastuosos eventos benéficos donde los medios la aclamaban como una reina consorte compasiva, aplastando cualquier sospecha incipiente. Ella estaba remodelando la monarquía por proximidad, no por legitimidad, y el mundo exterior aplaudía su actuación. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, la princesa Ana libraba su propia guerra silenciosa. Su lealtad era a la verdad escrita en los libros de contabilidad, no a los títulos conferidos por la corona. Sabía que se enfrentaba a un adversario que no jugaba según las reglas del honor, sino según las reglas del poder. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero la pregunta que zumbaba en el silencio de los pasillos de Buckingham era: ¿y si, esta vez, la historia se negaba a permanecer enterrada?
Ana entendía que esta no era solo una batalla por el dinero, era una batalla por el alma de la institución, una lucha para asegurar que el legado de servicio no fuera permanentemente manchado por la mancha de la codicia personal. El silencio era el arma de Camila, pero Ana sabía que la verdad, una vez descubierta, gritaría más fuerte que cualquier murmullo. La princesa Ana sabía que las acusaciones sin pruebas eran meros susurros en los pasillos del poder. Necesitaba un arma, no de acero, sino de cifras. Se acercó discretamente a Eleanor Vance, una contable del Tesoro Real, una mujer de mediana edad cuya reputación de incorruptibilidad era casi legendaria en los círculos internos del palacio. Su memoria para los números era casi sobrenatural. Su encuentro tuvo lugar en secreto, en un jardín aislado raramente visitado, lejos de oídos curiosos. Ana reveló solo lo suficiente, hablando de irregularidades que necesitan aclaración en las transacciones recientes del fideicomiso. Eleanor, guiada por un instinto profesional forjado durante décadas de servicio, sintió la gravedad del asunto y aceptó ayudar, extrayendo silenciosamente los registros de transferencias internas. Cada día que pasaba era una batalla de ingenio. Ana mantenía una distancia calculada de Carlos para no levantar las sospechas de Camila. Camila, a su vez, se volvió más abiertamente afectuosa con el rey en público, aunque sus ojos se dirigían ocasionalmente hacia Ana con una vigilancia helada. Su instinto le advertía de una serpiente al acecho en las sombras. Comenzó a cambiar los códigos de las cajas fuertes, a borrar registros de llamadas y a estrechar su supervisión sobre Sir Julian. La tensión en el palacio era palpable, lo suficientemente aguda como para cortarla. El personal comenzó a notar el frío entre las cuñadas y el inusual ensimismamiento del rey. En una tarde empapada por la lluvia, Sir Julian completó el paso final, transfiriendo la suma más grande hasta la fecha a un fondo privado suizo. Poco después, Camila recibió la confirmación. Sonrió, creyendo su plan seguro. Pero en ese mismo momento, en la oficina de Eleanor Vance, una pantalla de ordenador mostró una alerta roja. Una transacción anómala, que excedía con creces los límites aceptables, había sido ejecutada. La información llegó a Ana rápidamente. La advertencia ya no era vaga, era una prueba irrefutable, una verdad escrita no en sangre, sino en los fríos y despiadados números de un libro mayor. El defensivo muro en los ojos de Carlos finalmente se derrumbó. La decepción y la traición surgieron dentro de él, obligándolo a actuar. Ana se había convertido en el arma secreta de la monarquía, no con estruendo, sino con la silenciosa precisión de una contable. Había encontrado la grieta en la fachada de Camila y estaba decidida a derribarla, pieza por pieza. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. La confianza de Carlos en su reina estaba a punto de hacerse añicos. El rostro del rey Carlos, pesado por la resolución, dejó de lado las dudas persistentes. Con una voz fría e inflexible, emitió una orden al oficial jefe de la Casa Real. Contraté un equipo de auditoría independiente. Investiguen discretamente y bajo ninguna circunstancia dejen que Camila se entere. Las luces en el estudio del rey se atenuaron, creando una atmósfera íntima pero tensa, completamente separada de la grandeza del palacio. Charles ahora soportaba la carga de la decepción, ocultando una investigación mientras mantenía la fachada de una felicidad conyugal. Resolvió confiar únicamente en Ana, temiendo que cualquier otro pudiera ser un informante de Camila. La princesa Ana se convirtió en su emisaria silenciosa, transmitiendo información y salvaguardando la discreción de los auditores. Todas las comunicaciones con el equipo se cifraron y se llevaron a cabo en la oscuridad de la noche, un protocolo de contención diseñado para aislar el escándalo. Mientras los expertos financieros se sumergían en códigos de transacciones internacionales, Ana emprendió una tarea más peligrosa: acercarse a Camila. Para disipar sospechas, alteró su comportamiento, fingiendo una calidez que no sentía, uniéndose a tés privados y visitas a galerías de arte que antes había rehuido. Era una actuación magistral de duplicidad. Ana, que valoraba la honestidad por encima de todo, detestaba este papel, pero sabía que era necesario para descubrir la verdad. Durante estos encuentros, sondeaba sutilmente en busca de pistas,
estudiando los ojos de Camila, que a veces brillaban con una confianza casi arrogante. Pero Camila no era una adversaria ordinaria. Era astuta y perspicaz. Notó el cambio en el comportamiento de Carlos, la distancia guardada detrás de su cortesía. La repentina amabilidad de Ana solo agudizó sus sospechas. La princesa no era dada a las pretensiones. La reina consorte comenzó a preguntarse: ¿le creyó Carlos a Ana? ¿Estaban moviéndose contra ella? Contraatacó con su propia estrategia, enviando a sus propios agentes a vigilar a los más cercanos a Carlos, buscando cualquier vínculo con firmas de auditoría. La investigación encubierta convirtió el palacio en un tablero de ajedrez mortal, con ambos lados maniobrando en silencio. Cada movimiento era calculado con precisión, una guerra silenciosa por el control, donde el premio no era solo el dinero, sino el futuro mismo de la monarquía. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. Y en este juego de máscaras y espejos, el primer movimiento en falso sería el último. En una noche fatídica, Camila recibió un informe conciso. Identificaba a un hombre misterioso reuniéndose con el oficial jefe del rey, un auditor de una firma privada. Una sonrisa fría se extendió por el rostro de Camila. No necesitaba más pruebas. Carlos y Ana la estaban investigando. El aguijón de la traición no la rompió. En cambio, encendió un instinto de supervivencia despiadado. Sabía que destruir las pruebas y desacreditar a los investigadores aseguraría su supervivencia. Aprovechó la gala benéfica real anual, un evento plagado de medios de comunicación, como el escenario perfecto para su jugada. Apareció radiante, aferrando la mano de Carlos, prodigándole elogios floridos y subrayando su unidad. Era una exhibición magistral de artificio, una apariencia brillante que enmascaraba la podredumbre interior. Carlos, consciente de la verdad, se vio obligado a interpretar al rey devoto, su rostro tenso por el esfuerzo. Entre bastidores, Camila desató su estrategia de división. Sutilmente, difundió rumores venenosos a través de confidentes. Ana estaba celosa, se sentía eclipsada y sembraba discordia con cuentos inventados. Estos susurros se extendieron como la pólvora. Muchos cortesanos, acostumbrados a la franqueza de Ana, comenzaron a cuestionar sus motivos. La presión recayó sobre Ana, se sintió aislada, atrapada en un dilema sin salida. Su honor estaba manchado. Carlos, atrapado entre la fe en su hermana y el peso de la opinión pública, guardó silencio, dejándola soportar el peso de la sospecha. Ana se tambaleó al borde de la desesperación, sintiendo que luchaba sola en las sombras contra una fuerza inexpugnable. No era una disputa familiar. Esto era una violación del protocolo de la corona, un ataque a la historia misma. No era afecto lo que Camila buscaba en el escenario público, era legitimidad. Usó la gala no como una plataforma para la caridad, sino como un escudo, una declaración calculada de que ella, y solo ella, estaba al lado del rey. El silencio de Carlos, destinado a proteger la investigación, se convirtió en un arma en manos de Camila, una que usó con precisión clínica para aislar a su única amenaza real. Para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo, y Camila estaba pintando un nuevo símbolo, el de una princesa solitaria y amargada que intentaba derrocar a una reina amada. La guerra ya no se libraba en los libros de contabilidad, sino en los corazones y las mentes de la corte de Windsor. En el momento más oscuro, la luz emergió de una fuente inesperada. Una mañana temprano, mientras Ana revisaba los archivos de la investigación, recibió una llamada telefónica secreta. Al otro lado estaba la voz temblorosa de uno de los auditores contratados por Carlos. El hombre, llamado Malcolm, había estado analizando las cuentas suizas, atormentado por la conciencia y el miedo al comprender la gravedad del crimen, había decidido asumir un riesgo audaz. Se negó a seguir siendo un peón en este juego real. En una reunión clandestina y apresurada, Malcolm le entregó a Ana una pequeña unidad USB. Con el rostro pálido y grabado por el pavor, explicó que contenía una grabación de una conversación privada entre Camila y Sir Julian, discutiendo en detalle el blanqueo de fondos a través de gastos benéficos e inversiones en arte. Esto no era especulación ni inferencia.
Era una prueba directa, una confesión innegable. Este sobre no tenía marcas ni escudo real, solo un pequeño dispositivo que contenía la verdad. Ana tomó el USB, sus manos aferrándolo con fuerza. La desesperación se evaporó, reemplazada por el enfoque frío de una vencedora. No dudó. Inmediatamente buscó a Carlos. El rey estaba sentado solo en la biblioteca, su expresión sombría. Ana no malgastó palabras. Simplemente insertó el USB en un reproductor de audio personal y pulsó el botón de reproducción. La voz de Camila resonó en la silenciosa habitación, revelando una codicia cruda y una insensibilidad que atravesaron el corazón de Carlos como dagas. Cada detalle sobre la explotación de los fondos, cada risa burlona sobre la ingenuidad del público, Carlos permaneció inmóvil. La decepción, vasta y más pesada que cualquier amor, suplantó toda emoción. Ya no veía a la esposa que había exaltado, sino solo a una traidora. La verdad había prevalecido, pero a costa de una relación completamente destrozada. El testigo olvidado no era un cortesano de alto rango ni un noble poderoso, sino un hombre común que, enfrentado a una elección entre la seguridad y la conciencia, eligió lo segundo. Su acto de valentía silenciosa le proporcionó a Ana la única arma que Camila no podía contrarrestar: su propia voz, grabada para la posteridad, sellando su propio destino. La línea de tiempo no solo tiene agujeros, tiene heridas, y esta grabación era la prueba de una herida mortal infligida al corazón mismo de la corona. La sala de reuniones privada se había transformado en un gélido tribunal de justicia. Charles se sentó a la cabeza de la mesa, su rostro grabado con las líneas del agotamiento y la traición. A su lado estaba la princesa Ana, su mirada tranquila e implacable. Frente a ellos, la reina Camila entró con una fachada de aplomo regio, pero sus ojos delataban un tenso escrutinio. No hubo cumplidos. Charles comenzó de inmediato, su voz baja y resuelta, exponiendo metódicamente las pruebas, las facturas de arte infladas, las transferencias complejas a través de empresas fantasma y, finalmente, el mapa financiero que rastreaba el destino del dinero. Camila luchó por mantener la compostura, refutando suavemente las acusaciones, argumentando que sus acciones eran salvaguardias financieras para proteger la corona. Sus ojos se clavaron en los de Charles, implorando perdón, esperando que el amor pasado triunfara sobre la razón. Pero Ana no permitiría que la farsa continuara. Con un gesto, indicó a un asesor que reprodujera la grabación. La voz de Camila llenó la sala, inconfundible y escalofriante. Cuando terminó, Camila perdió por fin la compostura, arremetió, afirmando que la grabación estaba manipulada, una vil conspiración orquestada por Ana. La respuesta de Ana fue una única frase, fría y cortante: ¿robando el dinero de la corona para su propio bolsillo? A eso es a lo que usted llama protección. Camila se volvió hacia Charles, suplicando con la mirada, pero él había cambiado. Sus ojos contenían una mezcla de dolor profundo y la resolución de acero de un rey. Había elegido el honor de la corona por encima del amor personal. En ese momento, Camila notó a Sir Julian entre los asesores, asintiendo en confirmación. Se congeló. La traición de él fue el golpe final y fatal. Se dio cuenta de que todo había terminado, deshecha por las mismas herramientas y personas que había utilizado para ocultar sus crímenes. La confrontación terminó en el silencio de la verdad. No fue pánico, fue rabia, era miedo. El miedo de que todo lo que había construido, cada sonrisa calculada, cada aparición pública, se había derrumbado. Había insultado la memoria de la monarquía y a la mujer que Carlos, en el fondo, nunca pudo proteger del todo. El juicio no se celebró en un tribunal, sino en el silencio de una biblioteca, y el veredicto no fue pronunciado por un juez, sino por la mirada rota de un rey que había perdido la fe. La mañana siguiente, el castillo de Windsor estaba envuelto en una pesada atmósfera de silencio expectante. Los miembros superiores del Consejo Real fueron convocados con urgencia. El rey Carlos entró sin fanfarrias, pero con una autoridad absoluta, con la voz firme, detalló las pruebas, enfatizando que las acciones de Camila no eran solo un robo personal, sino una traición a la confianza del pueblo y un grave asalto al honor de la corona. Cuando terminó, fijó su mirada en Camila,
que estaba de pie en un rincón, despojada de todo orgullo. Ante todo el consejo, con voz resuelta y fría, declaró: «Todos los títulos reales, privilegios y autoridad que ostenta Camila serán revocados de inmediato». La decisión fue sísmica. No hubo piedad. Carlos exigió que Camila se retirara de todos los deberes reales y abandonara el palacio de inmediato. Fue exiliada a la oscuridad, recluida en una remota finca privada, una jaula dorada, donde su única compañía era el reflejo de una mujer deshonrada por su propia codicia. Su vida se redujo a los confines de 4 antiguos muros de piedra en Rye Mill House. Ya no veía a la resplandeciente reina consorte, solo a una mujer derrotada. El rey Carlos había preservado el honor de la corona, pero el coste fue inmenso. La herida de haber expulsado a la mujer que una vez amó nunca sanaría, aunque mantenía una fachada estoica en público. En privado era un rey envejecido atormentado por la traición. Para Ana, la terrible experiencia marcó el fin de su papel encubierto. A los ojos de la corte, ya no era la cuñada celosa, sino un símbolo de lealtad y justicia, un pilar moral indispensable de la monarquía. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. La verdad no necesitó fanfarrias para triunfar, solo una persona lo suficientemente valiente como para defenderla. La princesa Ana había sido esa persona, y su resolución había salvado el honor de la corona, demostrando que incluso dentro de los muros del palacio, donde el poder y la intriga reinan, la justicia todavía tiene un lugar. La purga no fue legal, fue simbólica, y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. La corona ha sido protegida, pero el rey carga ahora con una herida en el corazón que nunca sanará. ¿Creen que Carlos fue realmente el vencedor en esta historia o pagó un precio demasiado alto por su decisión? Compartan sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden dar me gusta, compartir y suscribirse a Intrigas de la Corona para más revelaciones. Hagan clic en el siguiente video que aparece en su pantalla, les aseguramos que lo disfrutarán.